y ahí vamos bien, y viene la curva y seguimos. Entonces tiene que venir la palabra ahí para que nos cambie de dirección, ¿cierto? Entonces la palabra nos dirige, amén. Cristo nos dirige, ¿cierto? La cabeza. Es como un cuerpo sin cabeza. ¿Se imagina? ¿Ha visto las películas o no? ¿Ha visto las películas cuando de repente los cuerpos se quedan sin cabeza y empiezan a hacer cosas extrañas? Así somos, sin Cristo. Entonces somos una humanidad que hace cualquier cosa sin sentido. Aunque pareciera ser que tiene sentido, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Pareciera ser ante nuestros sentidos que tiene sentido. ¿Cierto? Sentido tiene sentido. Pero la realidad, según Dios, ¿cierto? Vamos, ¿cierto? Al despeñadero. Vamos al Seol. Pero lo que pasa es que nosotros el Seol no lo vemos, ¿cierto? Tampoco vemos la muerte cuando la gente muere. No vemos al espíritu de la muerte, ¿cierto? No vemos esas cosas. Amén. Entonces, muchas de las cosas que se hablan en la Escritura son por fe. O mejor dicho, todas son por fe. Porque son cosas espirituales que nosotros no podemos ver. Amén. No podemos ver con los ojos carnales, ¿cierto? Pero sí Dios se las revela, ¿cierto? A sus hijos, a los que creen. Amén. Amén. Ahora, aquí adelante en el púlpito, nosotros, ¿cierto? Escuchamos palabra de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Usted lo sabe? Amén. Pero la verdad es que no siempre la palabra que se comparte en los púlpitos, en las iglesias, es de Dios, ¿cierto? Entonces tampoco nos tenemos que equivocar y pensar de que todo lo que se dice en un púlpito es de Dios. Y no me refiero a esta iglesia, me refiero a toda la iglesia en general, ¿cierto? No porque uno ponga un video en YouTube, ¿cierto? Y salga un predicador, es de Dios, ¿cierto? Y siempre me acuerdo lo que un día dijo mi hermana Isabel, que hablaba, creo que de los de Acaya. Amén, los de Acaya. Decía que después de que Pablo les dijo todo lo que les dijo, ellos fueron a comprobar si está escrito en los rollos. Lo de Berea, ahí está. Entonces después diligentemente ellos no se conformaron con escuchar lo que decía Pablo, sino que querían ver si que lo decía. Amén. Pero a veces nosotros somos así, escuchamos y lo guardamos en nuestro corazón así como si, y a veces ni lo dice en la Escritura. Entonces hay ciertos dichos que de repente se dicen que no salen en la Biblia, ¿cierto? Como por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Has escuchado ese término? Pero eso no es escritural. Y a lo mejor puede ser un versículo quizás dicho de otra forma, pero no sale en la Escritura así. Amén. Entonces, aunque ese dicho encierra una cierta verdad, pero no es una verdad absoluta, porque la Escritura es absoluta. Amén. O sea, yo no puedo tomar un versículo y decir, este versículo, la mitad tiene razón, la otra no. No es tan así. No, es una verdad absoluta. ¿Ah? Esta es la ley de Dios. ¿Ya? Ahora, hay un problema, que como es la ley de Dios y es espiritual, y nosotros somos carnales, hay quienes la tuercen. Amén. Porque no es de llegar y leerla, sino que hay que entender lo que uno está leyendo. Y se necesita el Espíritu de Dios. Amén. Aparte que tenemos el problema de los 2000 años en cuanto al Nuevo Testamento, ¿cierto? Y eso con el Nuevo, con el Antiguo tenemos el problema de que no somos judíos. Y no somos del pensamiento oriental, ¿cierto? Entonces tenemos doble problema. ¿Ah? Entonces más necesitamos el Espíritu de Dios. Pero algunos llegan y leen la Biblia, por ejemplo, leen el Nuevo y el Antiguo como si fuera lo mismo. Algunos, siendo que son diferentes. Entonces el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que el Tanaj para los judíos, hay que leerlo entendiendo, ¿cierto? A los judíos, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento hay que leerlo entendiendo que fue hace 2000 años. Amén. Entonces hay que tener eso en cuenta, que es natural. Y aparte de eso, hay que, ¿cierto?, tener al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, los de Berea, ¿cierto? Amén.
Fueron a comprobar de que realmente decía y era así. Entonces, pero ellos tenían una ventaja porque ellos estaban en los tiempos en que habló Pablo. Entonces, a lo mejor para ellos era más fácil comprender el mensaje, ¿cierto? Más cuando nosotros leemos a Pablo, estamos leyendo un mensaje de hace, ¿cuánto? 2000 años. Aprox, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tener mayor cuidado. Entonces, no toda palabra es la palabra de Dios, pero no todo mensaje, ¿cierto? O exhortación es tan así. De tal forma que Pedro, en su segunda carta, ¿cierto? En su segunda carta, él dice en el capítulo 2, no lo busque, dice, pero hubo también, refiriéndose a Israel, ¿cierto? Falsos profetas entre el pueblo. Y como nosotros hablábamos también en la convención, ¿cierto? Que el Antiguo Testamento es un ejemplo y sombra, ¿cierto? De lo real, ¿cierto? Que es la iglesia. Amén, ¿cierto? Y Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es la iglesia. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra. Entonces él dice, bueno, pero nosotros vemos que en la antigüedad, en el pueblo de los judíos, hubo falsos profetas, ¿cierto? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Amén. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Amén. Aleluya. Entonces nosotros podemos ver ahí de que bueno, y lo vemos en otros libros también, de que los apóstoles decían, pero tengan cuidado porque habrán falsos hermanos, ¿cierto? Habrán falsos profetas, falsos maestros, y tratarán de apartar de la verdad a los escogidos de Dios. Amén. Entonces, es bueno que nosotros, ¿cierto?, escuchemos los mensajes, pero también procuremos comprobarlo. Y, ¿cierto? Y ser una especie de retroalimentación. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, falsos maestros. Yo le decía a una hermana, por ejemplo, que existió un filósofo en el siglo XVIII que se llamaba Immanuel Kant. A lo mejor ustedes lo conocen, ¿cierto? Mi hermana Danitza a lo mejor lo conoce. Y él es conocido por la filosofía kantiana, ¿ya? Porque era de Kant. ¿Qué pasa con él? Que él se crió en una familia protestante, ¿ya? Y su hermano era teólogo, pero él era filósofo y hacía clases en una universidad. Imagínense que él, siendo filósofo y haciendo clases en una universidad, ¿sí? Él era invitado a iglesias a predicar. ¿Sí? Y él tiene 3 obras famosas, que son, el primer libro famoso es Crítica a la razón pura, de 1781. Después, el 88 sacó Crítica a la razón práctica y el 90 sacó Crítica del juicio. Y en esos libros fueron muy famosos porque después un señor escribió un libro donde él en el libro dice y habla del pensamiento protestante de la iglesia antes de Kant y después de Kant. O sea, antes de lo que dijo Kant en los libros y después de lo que dijo Kant en los libros. Imagínense. Entonces yo pensaba así, dentro de lo que leí, decía, ¿cómo es posible que los libros de un filósofo hayan afectado al pensamiento protestante de ese tiempo? Imagínense. Entonces, hay muchas cosas que afectan al pensamiento de muchos cristianos. Entonces, a lo mejor uno no anda
y a lo mejor leyendo la escritura, bueno, según lo que dijo tal persona, pero hoy en día, por ejemplo, tenemos la televisión, el internet, ¿cierto? Donde muchas veces por medio de novelas, por medio de series, por medio de documentales, ¿cierto? Encubiertamente son disparados hacia nuestro, quizás hasta incluso nuestro subconsciente, son disparados, ¿cierto? Ideología, pensamientos, cosas. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee el Crítica de la Razón Pura, es puro tecnicismo, puras palabras raras, es complicado de entender. Y eso vino y cambió el pensamiento protestante de ese tiempo. Si no me cree, investíguelo. Amén. Entonces, se introducirán falsos profetas y falsos maestros. Entonces, nosotros, es deber de nosotros, como iglesia, usted y yo, ¿cierto?, poder escudriñar e investigar, ¿cierto? Amén. Para no caer en el error. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Nadie dio gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Bueno, eso era algo aparte que... Ahora vamos a ir a la palabra. La palabra es... vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Veintiocho, 19. 28, 19. Todos dicen amén y el predicador todavía no encuentra la palabra. Amén, ahora sí. Gracias, Señor. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así, vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, por tanto, dice Jesús, id, ¿cierto? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que no saben, la Biblia, cuando habla del Espíritu Santo, ocupa una E mayúscula, ¿cierto? Y cuando habla del espíritu del hombre, por ejemplo, ocupa una E minúscula, por si es que alguien no sabe. Entonces, Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toma asiento. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, por tanto, id. Amén. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice? Ir y hacer discípulos. ¿Ya? Entonces la palabra de hoy día no va a ser extensa, va a ser cortita. Y se va a tratar sobre los discípulos. Bueno, en pedagogía se habla de, creo que es un estudio psicológico, que se dice de que la enseñanza o los discursos tienen que ser cortitos. Porque después de un cierto tiempo, dicen que el hombre pierde la concentración y empieza a mirar los zapatos, empieza a mirar los pantalones. Por eso yo luché bien mis zapatos para que usted los pueda mirar. Entonces, se dice eso. Entonces, y es verdad, porque cuando alguien predica, o alguien habla, en cualquier discurso de cualquier tipo, llega un momento en que uno pierde la concentración. Por el tiempo, porque dice el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. De tal forma que cuando Pablo estaba hablando, uno se cayó. ¿Cierto? Se quedó dormido. Amén. Y uno dice, ay, pero ¿y cómo te vaya a quedar dormido cuando estaba hablando Pablo? ¿Qué hubiera dado yo por estar ahí escuchando? ¿Cierto? Y a lo mejor, si hubiéramos estado ahí, hubiera dicho, y se cayeron dos.
Amén. Amén. Así, si uno tiene ese pensamiento, ¿se ha dado cuenta o no? Uno dice, no, si hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, gritado, Jesús, liberen a Jesús. Amén. Uno dice eso, ¿cierto? O cuando habla de Pedro, dice, ay, Pedro lo negó. Amén. Amén. Pero a lo mejor nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Amén. Aleluya. Entonces dice, id y hacer discípulos. Entonces nosotros hoy día vamos a hablar de los discípulos. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a hablar de los discípulos? Vamos a hablar de los discípulos porque cuando nosotros leemos la Escritura, por ejemplo, vamos a leer unos versículos en Hechos capítulo 6. Sígame rápidamente. Capítulo 6, versículo 1. Dice 6.1. Dice, en aquellos días, ¿cierto? Como creciera el número de los discípulos, ¿cómo dice? Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿sí? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿cuándo sucedió ese problema, cierto? Donde escogen a los 7 varones, ¿cierto? Para atender las mesas. Ahora, note usted que esos 7 varones no eran cualquier persona. ¿Ya? A veces uno necesita, ¿cierto? O se asigna gente de repente y se asigna a cualquier hermano. Note usted, cuando usted lee, el que no lo ha leído, léalo, dice de que tenía que ser lleno del Espíritu Santo, tenían que tener sabiduría, amén, sí, y como decía el pastor un día, porque había que hacer que no le faltara a nadie, ¿cierto? Amén. Entonces, pero bueno, volviendo al punto, dice de que los discípulos crecieron, amén. Ahora nosotros entendemos que está hablando de quién. Cuando habla de los discípulos crecieron, en general está hablando de qué institución. La iglesia. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice, o sea, abajito. Dice, entonces los 12 convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Amén? Amén. Entonces, todo esto se discutió con la multitud de los discípulos. Luego vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 19, y dice así, 9, 19. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, ¿cierto? Ese es Saulo, ¿cierto? Y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién estuvo? Con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice, ¿lo encontró? Amén. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó, ¿cómo se les llamó? Cristianos. ¿A quién? A los discípulos. Amén. No a cualquier persona. ¿Cierto? Amén. Ahora, hoy en día se le llama cristiano a cualquier persona. ¿Cierto? Incluso cuando fueron a hacer un censo a mi casa, hace años atrás, me preguntaron qué religión, yo dije católico. Y ni iba a la iglesia, pues. Nunca fui a la iglesia católica. Una vez fui a Santa Teresa de los Andes. Pero eso no. Pero yo decía, no, católico. Y ahí le ponían católico. Para el censo no hay que le preguntan a uno si uno es católico o no va. Hoy en día cristianos, cualquier persona es cristiano. Pero en aquellos tiempos, cristiano se le llamaba a los discípulos. Amén. ¿Y por qué se le llamaba cristianos? ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. ¿Por qué a los marxistas se le llama marxista? Porque siguen a Marx, ¿cierto? Y creen en la ideología de Marx, ¿cierto? Y la cumplen, ¿o no? Entonces los cristianos siguen a Cristo y
cumplen, ¿cierto?, la doctrina de Cristo, ¿cierto? Amén. Amén. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 23. Dice 18, 23. ¿Sí? Amén. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ese es Pablo, ¿cierto? Luego de su viaje misionero, ¿cierto? Dice, descansó un poquitito, ¿cierto? Aunque no dice descanso, dice, estuvo allí algún tiempo y después salió a confirmar a los discípulos. ¿Amén? ¿Por qué los discípulos? ¿Amén? Porque Jesucristo dijo en la comisión, en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos. Amén. Aleluya. No dijo vayan y construyan iglesias, ¿cierto? Donde se reúnan la gente. No, hacer discípulos. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de estos 5 versículos que acabamos de leer? ¿Ah? Se cumplió la tarea. Amén. ¿Qué más podemos concluir? Aparte de que se cumplió la tarea. ¿Ah? Fue en orden. ¿Ah? ¿Cómo? Amén. Entonces, podemos concluir, a partir de estos versículos, de que la iglesia estaba formada por discípulos. Amén. Discípulos. Perdóneme si pregunto, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a interactuar, porque la verdad es que uno habla, y yo lo sé, y a veces no se entiende lo que uno está hablando, y la gente está pensando otra cosa. Pero eso no es problema de usted, sino que es un problema de siempre. ¿Ya? Es un problema de siempre. Incluso se hizo un experimento psicológico, creo que, o sociológico, donde se le dijo a alguien una cosa y el otro se lo dijo a otra, y ese se lo dijo, y al final de la cadena el tipo dijo una cuestión que no tenía nada que ver con el que dijo el primero. ¿Amén? Entonces, es una obra de Satanás. Entonces, uno habla algo y la persona está entendiendo otra cosa. ¿Amén? Entonces, acabamos de leer todos esos versículos y podemos concluir de que cuando en Hechos, el libro de Hechos, habla de la iglesia, siempre habla de discípulos. No habla de cualquier persona, habla de discípulos. Y es más, Jesucristo dijo ir y hacer discípulos. No dijo ir y hacer esto y algunos discípulos. Ir y hacer discípulos. Amén. Por lo tanto, la iglesia está constituida principalmente por discípulos. Amén. Aleluya. Y no solamente dijo eso, sino que dijo, haced discípulos, bautícenlos. Amén. Y luego de eso da, ¿cierto? Podríamos decir, ¿cómo le podríamos llamar para que no suene feo? La forma de cómo bautizarlo, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que después dice, y después de eso, enséñenle todo lo que yo os he enseñado. Amén. ¿Cierto? Y ahí nosotros ya sabemos de que ahí nos podemos remontar al monte de las bienaventuranzas, creo que se llama, ¿cierto? Amén. Donde Jesús le empieza a decir, y escucharon que fue dicho esto, mas yo digo esto, ¿cierto? Y ahí podemos ver cómo Jesucristo empieza a instruir a sus discípulos en el monte, ¿cierto? Amén. 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 Ahora, en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesucristo da la comisión, ahí la palabra en el griego utilizada para la frase hacer discípulos es una sola, ¿ya? Que es mateteuo. No me haga pronunciarlo de nuevo, ¿ya? Si usted quiere saber cómo se escribe, lo puede buscar en el diccionario Strong, ¿ya? El diccionario Strong es un diccionario con todas las palabras en el griego, donde uno puede ver qué significa en el español, ¿ya? Entonces, la palabra utilizada ahí es mateteuo, ¿ya? Y dice que es un verbo y no es un sustantivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús dice,
Ir y formar discípulos, ¿cierto? Hacer discípulos, ¿ya? Amén. Una acción, ¿cierto? Amén. Entonces, eso es importante. Formar gente. Otras versiones no ponen ahí hacer discípulos, ponen ir y adoctrinar. Amén. Otras dicen ir y enseñar, como la Reina Valera de 1909 dice adoctrinar. Amén. Aleluya. Entonces, a eso estamos llamados como iglesia. Amén. El problema es que usted me mire y dice amén, ¿cierto? Y sí sé que dice la Escritura, pero no, yo no veo eso en la iglesia en general. Al contrario, yo veo que se para un predicador, se llena el estadio y todos son cristianos. Pero realmente, ¿cuántos son discípulos? Amén. Quizá el puro predicador. Amén. Pero Cristo no dice ande y llena estadios, ¿cierto? ¿Cierto? No dice eso. Amén. No dice nada de eso. Dice hacer discípulos. Ir y llenar un estadio es fácil. Teniendo una buena publicidad es fácil, ¿cierto? Se consigue un buen repertorio, ¿cierto? Invita un par de grupos, algo que traiga a la gente y la gente llega, ¿cierto? Pero hacer discípulos, eso es lo difícil. Amén. Y el pastor siempre hablaba antiguamente de eso, cuando hablaba de los que venían, ¿cierto? Evangelistas, llenaban el estadio, ¿cierto? Todos se convertían, todos aceptaban a Cristo y después se iban. Y decía, como decía el pastor, me daba risa porque decía, y después echaban la Biblia, echaban los papeles en el maletín y se iban. Y quedaban ahí, y la gente se volvía a su casa, así como, oh, estuvo bueno. Y levitaba. Como era morricirulo. Y levitaba, y todos nos caímos así para atrás, como una ola así. Y después se iban. Amén. Y no, mi hermano, Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos, bautícenlos y enséñenles. Amén. Y la enseñanza no es fácil, es difícil. Yo sé que usted conoce la enseñanza, ¿sí o no? Porque todos fuimos al colegio y es difícil. No sé si a usted le tocó, pero a mí me tocó en segundo básico una profesora que tenía una varilla y al que se portaba mal le daba varillazo. Y siempre me acuerdo de eso. Un compañero se portó mal, lo hizo pasar adelante a la pizarra, delante de todo, lo hizo mirar hacia la pared, le bajó los pantalones y le dio 3 varillazos. Ahora, yo sé de que hoy en día eso no se hace, todo eso, ¿cierto? Y hoy en día el alumno tiene más derechos que el profesor, ¿cierto? Le puede pegar, pero si el profesor le responde, le quitan el título incluso. Amén. Pero yo creo que así debería ser la educación. Pienso yo. Porque hoy en día la escuela es para formar delincuentes. ¿Ah? Y ahí uno dice, oye, si le hacen falta unos varillazos. ¿Ah? Pero con todo este tema de la psicología, todo este tema satánico de los derechos del niño y todas estas cosas raras, que en cierta forma es cierto en algunas cosas, pero en otras no es tan así. Amén. Porque la Escritura habla también de corrección. La Escritura dice de que el padre que ama corrige. También habla de la vara de hierro. Ahora hay una diferencia, o sea, una cosa es cuando uno lo hace, ¿cierto? Para un fin, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Y otra cosa ya es maltrato. Pero sí uno necesita ser corregido. Porque muchas veces uno hace cosas que realmente no sabe el daño que causan cuando uno es niño. Y uno lo hace inocentemente. Más cuando viene la corrección, ¿cierto? Uno entonces no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Porque entendió que era malo? No, sino que porque no quiero que me vuelvan a corregir. Amén. Y después cuando yo soy grande, ahora comprendo por qué me corrigieron. Y ahora ya no lo hago, no porque me van a corregir, sino que porque sé que su final es muerte. Amén. Amén. Pero formar es muy complicado. Es muy complicado. Pero hay gente que no quiere ser formada. Aparte de que es complicado, hay gente que no quiere ser formada. Incluso en la misma iglesia hay gente, y no hablo de esta, hablo en general, incluso en la misma iglesia hay gente que no quiere ser formada, que resiste la enseñanza.
¿Qué dice la Escritura? El necio, ¿cierto? No quiere saber nada de corrección y enseñanza. Más el sabio ama la enseñanza. El libro de Proverbios, ¿cierto? Y es súper bueno leer el libro de Proverbios porque dice, habla del padre, de la madre, de la obediencia, ¿cierto? Y dice, atesora mis palabras, dice el padre, ¿cierto? Átala a tu cuello y habla de todas esas cosas que el necio no está ni ahí. Porque es necio. Amén. Más nosotros no somos necios. Aleluya, amén. Amén. Y si lo somos, tenemos que decir hoy día, no. No más. Amén. Pero hay hermanos, dentro de la iglesia en general, del mundo, de que resisten la enseñanza. Entonces, es como más complicado todavía hacer discípulos, ¿ya? Y no reduzca esto que estoy diciendo a la escuela. No estoy hablando de la escuela. No estoy hablando de la escuela de discípulos ni de la escuela de maestros. No, estoy hablando de una enseñanza en general. Todos los días nosotros estamos aprendiendo. Amén. Amén. Todos los días necesitamos ser enseñados por el Señor. De eso estoy hablando. Amén. Pero hay muchos de nosotros que resistimos a la enseñanza de Dios. Amén. Entonces es más complicado que seamos discípulos todavía. Pero tenemos que tener cuidado porque la Escritura dice, no seáis como los padres en el desierto, ¿cierto? Que me tentaron, ¿cierto? Amén. Y dice que ¿qué hizo Dios con aquellos que resistieron? Los endureció. Cuando usted lee a Faraón, lee que Faraón llega y se opone al pueblo de Israel. Y no lo quiere dejar ir a adorar. Y no quiere, y no quiere, y no quiere. Y ya cuando vienen las plagas, ¿cierto? Vienen las señales que Dios trae con Moisés, ya cuando se ve que ya como que, oh, ya esto es demasiado, ya voy a tener que dejarlo, viene Dios y lo endurece. Ahora, ¿Dios lo endureció desde el comienzo para que? No. Sino que producto de él, de su dureza, Dios lo endureció un poquito más. ¿Amén? No sea que pase así con nosotros. ¿Amén? ¿Qué dice la Escritura cuando Jesucristo habla la parábola? Dice, ¿y por qué le hablas por parábolas? Porque se cumple en ellos la palabra del profeta que dice, de oído oiréis, mas no entenderéis, ¿cierto? ¿Cierto? Y con tus ojos verás, ¿cierto? Y con tus oídos oirás, pero no entenderás, ¿cierto? Porque, y después, note lo que dice después, dice, porque si entendieran, dice, se arrepentirían, hablándolo en Chile, ¿no? Si lo entendieran, se arrepentirían. Y si se arrepienten, yo los voy a sanar, dice. Imagínense. Porque así es Dios con nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, ¿cierto? Dios nos sana. Pero eran tan duros, ¿cierto? Que Dios lo endureció un poquito más. Eso es Israel, ¿cierto? Amén. Aleluya. Entonces, es complicado formar discípulos. Pero en el mundo la gente no es así. Mire la contradicción. En el mundo la gente no es así. La gente en el mundo quiere ser enseñada. La gente en el mundo quiere aprender. La gente en el mundo se deja humillar con tal de conseguir algo corruptible. Y yo le daba el ejemplo al pastor ayer y lo voy a contar. Lo voy a contar. Pero yo tenía un alumno, porque yo hago clases para los que no saben. Entonces yo me dedico a la formación de ingenieros y técnicos en el área de eléctrica. Entonces tenía un alumno que se fue a examen. Entonces se fue a examen y reprobó en el examen. Y se fue a examen de repetición, que es como ya, eso ya se dan por ahí por enero, febrero, ahí, cuando están todos en la playa, ellos están ahí en el examen. Y dio el examen y nota final le dio 3.8. Y con un 4 se aprueba. Entonces le dio 3.8. Entonces, ¿qué cree usted que hizo él? Se fue para la casa y dijo, bueno, el otro año voy a dar el ramo de nuevo. Me voy a atrasar un año, ya no importa. No, ¿qué cree usted que hizo? No, yo quiero pasar. ¿Ah? Un año más. ¿Sabes lo que es estar un año más en la U, no? ¿Ah? Es un año más de pago. ¿Ah? Amén. Entonces, ¿qué hizo él? Me dijo, ya, pues, profe, regálame las 2 décimas. ¿Ah? Si un 3.8, un 4, ¿sí o no? 3.8, 3.9, 4.0. ¿Ah? Entonces, como igual, un 3.8, ya ahí enero, ¿cierto? Uno quiere ir a
quiere salir luego, así ya. Y aparte que uno también fue estudiante, entonces también vivió esa parte. Entonces yo llegué y me senté y había un ayudante, yo tengo un ayudante. Entonces llamé al ayudante y se sentó ahí también. Le dije, ya, cuéntate un chiste. ¿De verdad? ¿Qué cree usted que hizo? Podría haberse ido, haber dicho, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? No, ¿cómo? Contó el chiste. Y contó un chiste bueno. Es verdad, ¿sabe? Pero note usted, imagínese. Yo creo que si yo le hubiera dicho, ya anda a darte 2 vueltas, se va a dar 2 vueltas, por las 2 décimas. Y hartas veces me pasa así. Pero él lo hizo ¿por qué? Por una nota, por un 4. Imagínese, por un 4. ¿Para qué? Para que después le den un título, para tener un trabajo. Y a lo mejor el tipo va a salir, a lo mejor ni va a encontrar trabajo. Así como está la cosa hoy día, la gente sale titulada y resulta que no encuentra pega. Entonces imagínese, para eso él fue capaz de llegar a ese punto. Mas nosotros en la iglesia, ¿cierto? Donde el título es incorruptible, amén, donde dice la Escritura, no os habéis acercado al monte Sinaí, sino que a la Jerusalén celestial, nosotros somos orgullosos y altivos y autosuficientes. Y ojalá no me digan nada, y ojalá no me exijan, ¿cierto? Amén. Y ojalá no me hagan leer, ¿cierto? Amén. Así somos, partiendo de mí, todos. ¿Cierto? Sí. Amén. Yo cuando estaba estudiando, me acuerdo que yo teníamos un laboratorio, yo me amanecía en el laboratorio. Imagínense, las cosas que uno hace, ¿cierto? ¿Sí o no? Estudiando, en la noche, en un laboratorio ahí, porque a las 8 había un examen. Imagínense, toda la noche ahí. Tengo un colega que él me contaba de que él iba a las clases a las 8, estaba hasta las 7, después se iba al laboratorio y al laboratorio estaba hasta las 3 de la mañana y ahí se iba a dormir un colchón que tenían y ahí el que estaba durmiendo en el colchón seguía haciendo el trabajo y después hasta las 6 de la mañana se volvía al colchón a dormir un rato, mientras el otro que estaba durmiendo, ¿cierto?, iba y seguía haciendo el trabajo y después a las 8, ¿cierto?, ya, listo, volvían a la clase, porque tenían clases de 8 a 7. Y así estuvieron 2 semanas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un posgrado. Aparte de estar estudiando la carrera, estaban haciendo un posgrado. Imagínense, por un posgrado, los tipos no dormían. Amén. ¿Usted ha estado alguna vez una noche investigando, leyendo la Escritura, así, escudriñando? Yo sé que a lo mejor algunos sí, pero en general, ¿usted cree que en la iglesia la gente hace eso? No. Amén. Entonces, en el mundo la gente es así, ¿cierto? Sí, son excelentes. Son esforzados y valientes, como decían en la palabra. Amén. Son esforzados y valientes. Pero nosotros nos ponemos como en la iglesia, como que nos ponemos cómodos así. Uno como que se pone cómodo, así, relajado, así como, bueno, esto es por gracia, ¿cierto? La misericordia de Dios, Dios es amor, ¿cierto? Pero realmente deberíamos ser más excelentes aquí. Deberíamos ser más excelentes. Pero a veces confundimos las cosas porque como Dios dice que es amor y tenemos que amarnos uno al otro, y como sé que el hermano me tiene que amar y no me va a tratar como en el mundo, me aprovecho de eso. Entonces, bueno, y trato de bypasearme al hermano, al pastor, así, bueno, pastor. Como un día el pastor nos pidió leer la Estulticia, me acuerdo, en la escuela. Y nos pidió leer la Estulticia, y ¿sabe qué? Ninguno de nosotros la leyó. Imagínense. Y éramos todos del liderazgo, ¿cierto? Nadie la leyó. Ni la hojeamos. Nada. A excepción de un hermano que sí la leyó. Y él quería que hiciera la prueba.
haga la prueba. Y todos nosotros, pastor, ahí. Pastor. ¿Cierto? Hagamos un asadito. Pero en el mundo, que en ese tiempo yo estaba estudiando, ahí, no, ni se te ocurra no leer ni estudiar. Pero en la iglesia éramos así. Amén. Entonces imagínense, está como medio... Hay una lógica inversa ahí. ¿Ah? Están ahí, hay que cambiar los cablecitos. ¿Ah? Estamos al revés. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de ser un discípulo? Muchas, diría Pablo, ¿cierto? Amén. ¿Cuánto ha leído Pablo, cierto? A mí me gusta Pablo porque Pablo, cuando él escribe sus cartas, ¿cierto? Empieza a interrogar. Entonces él dice algo y después dice, bueno, y tú dirás esto, ¿cierto? Y se antepone a la pregunta y después responde. Entonces no va dejando espacio a dudas. Entonces cuando usted lee, dice, bueno, y los judíos están todos condenados, y después dice, ahora, entonces, la ley es mala, ¿cierto? Por si acaso, y dice, no, de ninguna manera, y empieza a explicar por qué la ley no. ¿Amén? Amén. Eso es para los que han leído Pablo. Amén. Entonces, ser un discípulo tiene muchas ventajas, ¿cierto? Muchas, primero, porque somos de la iglesia, ¿cierto? La iglesia está constituida por la multitud de los discípulos. Amén. Y tenemos la salvación, ¿cierto? Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cierto? Que es el sello, ¿cierto? La zarra del Espíritu, ¿cierto? Amén. Entonces, las ventajas, por ejemplo, vamos a dar algunas, para que usted no se aburra mucho. Dice, ventajas del discípulo. Por ejemplo, un discípulo vamos a Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice así: entonces, luego de la parábola del sembrador, ¿cierto? Entonces, acercándose, ¿quiénes? Los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, Jesús les dijo, porque a vosotros, a los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Amén. Mas a ellos no les es dado. Y ahí con eso ya estamos al otro lado. Amén. Los misterios, dice la Escritura, misterios escondidos desde la fundación de los tiempos. Amén. Que no habían sido revelados aún a los profetas. ¿Cierto? Han sido manifiestas, dice, y ahora, ¿cierto? Están con Jesucristo en adelante, ¿cierto? Han sido reveladas a la iglesia. Amén. Y Jesucristo le dice a sus discípulos que estaban con él, lo podían ver y tocar, le dicen, muchos desearon ver, ¿cierto? Y tocar lo que vosotros veis. Y no pudieron. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, otra ventaja de ser discípulo es vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces tenemos los misterios del reino. Dios, por medio de Jesucristo, ¿cierto?, nos revela sus misterios. ¿Ah? Y entiéndase por misterio, ¿cierto? Al Evangelio, ¿cierto? La palabra, ¿ya? Y no un significado místico, ni gnóstico, ni nada extraño, ¿cierto? Como los misterios, así como medio raros. No. Y aparte de eso, mire lo que dice Mateo, versículo 1, dice, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Amén. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera
¿Amén? ¿Y para qué más? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Yo lo decía en la convención, lo vuelvo a repetir, hay una doctrina, hay una teología que se llama la teología secular, la cual dice de que el hombre, y lo vuelvo a reiterar, por si es que no le quedó claro, dice de que el hombre hoy en día, ¿cierto?, en el siglo XXI ha llegado a la mayoría de edad. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Entonces, por ejemplo, ya no necesitamos de Dios, porque no somos como en la antigüedad. En la antigüedad no teníamos la medicina, no teníamos la tecnología, ¿cierto? Necesitábamos orar y tener fe en Dios para que Él nos ayudara, hiciera los milagros. Más hoy en día, como hemos alcanzado la mayoría de edad, ¿cierto? Como un hijo, ¿cierto?, que ha alcanzado la mayoría de edad, debe valerse por sí mismo, ¿cierto? Entonces, si yo me enfermo, como ya soy mayor, tengo la medicina. ¿Amén? Amén. Amén. Y muchas veces en la iglesia, nosotros antes de tener fe o de orar, vamos al médico. Amén. 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 Pero el Señor dice que es doctor de doctores. Amén. Amén. Y hoy en día hay loqueros, ¿cierto? Hay psicólogos, hay loqueros, ¿cierto? Pero aquí dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Entonces, la iglesia no tiene que modernizarse. No, ya no necesitamos, porque si no seríamos como la teología secular, pues. O sea, no, sí, adoramos a Dios, gloria a Dios, pero hoy me enfermé, voy al hospital, ¿cierto? Hoy voy al psicólogo. ¿Ah? No. ¿Ah? No. Amén. Si para eso está el Señor, para eso está su iglesia, ¿cierto? Amén. Lo que pasa es que no tenemos fe, que es otra cosa, ¿cierto? Pero no, si Dios nos da sanidad y nos da y echa fuera a los demonios. ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Pero a veces nos cuesta porque estamos acostumbrados a la rutina, a la religión, a la religiosidad, ¿cierto? A lo rutinario, que Dios está los sábados y los domingos. Viene al culto con nosotros y después se va. Amén. Amén. Entonces, otra ventaja de ser discípulo, ¿ya? Otra ventaja. Tengo muchas, pero no las voy a decir todas. Porque si no, después van a decir de que me demoro mucho. Pero este es muy importante, imagínense lo importante. Mire, una de las ventajas es que los discípulos participan de los sacramentos. No todos participan de los sacramentos, los discípulos. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 26, versículo 19. Mateo capítulo 26, versículo 19. Dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y nos saltamos, para no leer esa parte, nos saltamos al versículo 26 y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Note esto, que eso, lo que estaba ocurriendo ahí, ¿cierto? Era la Santa Cena. Y estaba ocurriendo
en un lugar, ¿cierto?, en intimidad. Amén. Con los discípulos. Amén. Entonces la Santa Cena no es algo así, no es como lo hacen los católicos, ¿cierto? No, es algo íntimo para los discípulos. Porque leíamos en un pasaje de la Escritura, si usted se recuerda a la convención, que muchos habían en la iglesia que estaban enfermos, debilitados y otros habían muerto incluso. ¿Por qué? Porque participaban de algo íntimo, algo que era íntimo de la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Y dice, y el que bebe y el que come, ¿cierto?, indignamente, es culpable del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿quiénes participan en la cena del Señor? Los discípulos. Vamos a Mateo capítulo 28, 19, que ya lo habíamos leído. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué hay que hacer en las naciones? Discípulos. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los discípulos. O sea, no cualquiera se bautiza. No, a los discípulos. Es parte del proceso del discípulo. O sea, uno no puede andar bautizando a toda la gente, sino que los discípulos son los bautizados. Los que vienen, los que creen, los que tienen fe. Amén. Los que el Espíritu Santo va añadiendo a su iglesia, ¿cierto? Y eso se nota, ¿cierto? Y ellos son los que creen y ellos dicen así como dijo el eunuco, ¿cierto? Dijo, ¿y qué impide que yo me bautice? Amén. Luego de que Felipe le enseñara la Escritura. Amén. Y él entendió, ¿cierto? Y le dio la doctrina, le dijo, y el bautismo, ¿cierto? Y él se determinó a hacerlo. Él no le dijo, y bautízate aquí, aprovechamos que estamos aquí. Ya, bueno, me bautizo. No. Él dijo, ¿y qué impide que yo me bautice? ¿Ah? ¿Amén? Amén. Entonces, la Santa Cena y el bautismo son para los discípulos. No para cualquiera. Amén. Aleluya. Por eso es que hay muchos que se bautizan y después, si te he visto, no me acuerdo. Amén. 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 Ya, vamos a dejarlo hasta ahí nomás las ventajas. ¿Ya? Había traído hartas ventajas, cosas que fueran tantas ventajas que uno dijera, yo quiero ser discípulo, para que después cuando vengan las características, compense un poquito y no nos caigamos muy fuerte. ¿Ah? Amén. Ahora, ¿cuáles son las características del discípulo? Y ahí está la parte fuerte para todos nosotros. Primero, el discípulo aborrece su vida. Amén. Vamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Ahora, aquellos que hacen una mala exégesis, ¿cierto? Exégesis. ¿Usted sabe lo que es exégesis? Es investigar sobre el versículo en cuestión. Investigar, ¿cierto? El significado, las palabras, el origen, qué significa, ¿cierto? Ese es hacer una exégesis. Después de la exégesis, eso es lo que lo hacen los estudiosos. Les ponen esos nombres extraños. Nosotros hacemos lo mismo, pero sin esos nombres. Hacemos más fácil. Entonces ellos llegan, cuando uno se pone a leer, a ver, y en el contexto, y qué habrá significado en ese tiempo, eso le llaman exégesis. Y después cuando uno dice, bueno, ¿y qué quiere decir eso para mí hoy en día? A ellos le llaman hermenéutica. Lo hacen todo difícil. ¿Amén? Entonces, pero aquellos que hacen una mala exégesis dicen, bueno, hay que aborrecerlo a todos. Pero realmente la palabra aborrece viene del griego miseo y significa renunciar a una elección en favor de otra. Y en conclusión podemos decir de que se refiere a que el que ama más a padre, el que ama más a madre,
el que ama más a su mujer, el que ama más a sus hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso dice. Amén. No es que uno tenga que andar aborreciendo y te aborrezco, te odio, ¿cierto? Porque hay otras versiones que dicen el que no odia. Entonces, hay algunos que se toman de eso y empiezan a odiar a todos. Y después dicen, oye, pero ¿y cómo si la Escritura dice que tenemos que amarnos? Y ahí entran en conflicto. La Escritura no se contradice, es infalible, es perfecta. Amén. Nosotros somos los que tenemos que estudiar correctamente la palabra. Amén. Entonces, el que no ama más a, no es digno de ser mi discípulo. Amén. Amén. ¿Sacaron los amén? Parece. Amén. No se afana. El discípulo no se afana. Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas capítulo 12, versículo 22. 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahí no está hablando de cualquiera, está hablando de los discípulos. ¿Amén? Los discípulos valen más que eso. ¿Amén? No cualquiera. Que a veces nosotros leemos las palabras y los tomamos como que Dios nos está diciendo a nosotros y no somos discípulos. ¿Amén? Porque como habíamos dicho, el que es cristiano, según el origen de la palabra real, es el que sigue a Cristo. Y ese es un discípulo. Y ahí todas las palabras, ahí las podemos aplicar. Y ahí, cierto, podemos aplicar todas las promesas, las bendiciones y que Dios me va a ayudar, me va a respaldar. Pero si no somos discípulos, a veces, no siendo discípulos, queremos cobrar las palabras. ¿Amén? Amén. Entonces, aquí dice, no os afanéis por vuestra vida. Ahora, hay otros que llegan y dejan de trabajar y dejan de hacer todo y se dedican así, porque dice la palabra de que no hay que afanarse. Amén. Pero también está mal, porque la palabra aquí, cuando uno investiga, afanéis, viene del griego merimnao. ¿Ya? Para el que lo quiera buscar. Bueno, para el que quiera buscarlo, yo tengo una herramienta súper buena donde salen todas estas palabras. Yo le puedo dar decirle cómo se usa. Si alguien quiere buscar y ver si es que dice y cómo saber y conocer las palabras de todo. Yo tengo una herramienta súper buena. Es un dato al margen. Entonces, viene del griego merimnao, que significa estar ansioso, estar distraído. ¿Ya? Y se utiliza de manera efectiva, ¿ya? Dice, se utiliza de manera efectiva la distribución de preocupación en relación apropiada con la imagen completa. ¿Amén? O sea, lo que está diciendo es que cuando usted, su preocupación, está 60%, 70% preocupado en qué va a comer o qué no va a comer y el 30% en el reino, está mal. ¿Cierto? Eso dice esa palabra. A eso se refiere. Ahora, cuando usted está preocupado un 80 o 70% en el reino y un 30 o 20% en el tema de la comida y todo eso, está bien. Entonces, está hablando de que no os afanéis por vuestra vida. Lo que quiere decir es, cuando usted está más preocupado y yo estoy más preocupado de qué voy a comer o qué voy a hacer o qué no voy a hacer, más que del reino. ¿Ya? Amén. No que uno tenga que dejar lo otro. Amén. Porque hay algunos que piensan, y eso está errado, es falso, usted lo puede comprobar. Hay algunos que piensan que va a bajar como una bolsita con plata así. No. ¿Ya? No, la Escritura no dice eso. Pablo dice, el que no trabaja, no come. Amén. No debe afanarse. Entonces, el orden de las prioridades. Lo otro es que el discípulo ama. Juan 13,
35. Juan 13, 35. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Importante. O sea, con esto estamos al otro lado. Dice, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Y usted sabe de que eso encierra toda la ley. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y el discípulo soporta la palabra. ¿Ya? El discípulo soporta la palabra. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Amén. Y lo sigue sabiendo. Y quién le había de entregar. Amén. Lo sigue sabiendo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero el discípulo soporta, ¿cierto? Se queda. Y después Pedro le dice, ¿qué le responde Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Pero esa es una respuesta de un discípulo. No es una respuesta de cualquiera. Es la respuesta de un discípulo. Amén. Aleluya. Pero todos nosotros tenemos que ser discípulos. Amén. Porque yo no estoy hablándole aquí al 30% de la iglesia y los demás al infierno, no. Todos tenemos que ser discípulos. ¿Cierto? Amén. Por eso esta palabra. Aleluya. Juan capítulo 6, versículo 66. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice, no, ya lo leímos, perdóneme, ya lo habíamos leído, me adelanté, pero quedó claro, ¿cierto? Que muchos volvieron atrás, después de lo que pasó ahí, de lo que, bueno, usted puede leer adelante qué fue lo que dijo Jesús, ¿ya? Entonces, muy dura esta palabra, ¿cierto? Y la palabra es así. Ahora sí, hay algunos que dicen dura es la palabra y comienzan a hablar de una forma dura. No nos equivoquemos. La palabra es dura. Yo no necesito usted gritarle para que usted entienda que la palabra es dura. Amén. Porque la palabra es dura. No, si la palabra es dura por sí misma. ¿Por qué? Porque la palabra entra, ¿cierto? Y divide el alma del espíritu. Y llega hasta donde nadie puede llegar. Amén. Y la palabra es la que está escrita, porque usted incluso cuando usted no está escuchando una predicación, usted está leyendo la palabra y es dura, ¿cierto? Y está ahí, está trabajando en su vida. No es un tema de hablar, es un tema de... Porque hay muchas formas de poder recibir la instrucción. No solamente hablando, usted escuchando, también puede hacerlo con los ojos. Amén. Entonces no es un tema de grito, más grito, menos grito, que yo le grite, no le grite, sino que la palabra de por sí tiene autoridad, ¿cierto? Nos corrige y es dura, porque tiene que corregirnos. Porque así es la corrección. Es dura. Amén. Pero es para bien. Porque dice la Escritura, bueno, si sus padres los corregían para cosas vanas, ¿cierto?
¿Cuánto más nuestro Padre, cierto, que nos va a corregir para cosas buenas? Amén. Y Él corrige a los que ama, a los que ha, cierto, adoptado por hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, para terminar, yo le pediría a mi hermano de la alabanza que pueda pasar, ¿cierto? Y lo invito a ponerse de pie para que le demos término a la palabra de Dios por hoy. Y bueno, en definitiva, ¿cierto? El Señor constituyó a sus 12 discípulos, ¿cierto? Para ir a las naciones, bautizarse y deben ser enseñados. Amén. Amén. Y la escritura en el Nuevo Testamento usted lo puede buscar, se va a encontrar que en Hechos, sobre todo en Hechos, en el libro de Hechos, habla discípulos, 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 y la multitud de los discípulos, y los discípulos, y los discípulos, y discípulos, y discípulos, y discípulos. Y cuando habla de cristianos, y a los discípulos se le llamó cristianos. Amén. Y habla de discípulos, discípulos, discípulos. Entonces nosotros estamos llamados a ser discípulos. Amén. Y esa es la iglesia del Señor. Está constituida por discípulos. Amén. Y el discípulo, es aprendiz. Amén. Tiene que ser enseñado. Y si en el mundo la gente, ¿cierto?, hace lo que hace para conseguir algo corruptible, como habíamos dicho, ¿cuánto más nosotros? Amén. Dice la Escritura de que los corredores, ¿cierto?, se preparaban, ¿cierto?, para una corona corruptible, ¿cierto? Y usted sabe que se preparan, ¿cierto? Se preparan, no comen cualquier cosa, tienen una rutina, ¿cierto?, exigente. Por ejemplo, cuando nosotros andábamos en el lago en Villarrica, íbamos caminando para al lago, habían unos que estaban así corriendo, corrían para allá, corrían para acá, y se notaba que eran deportistas. Y ahí, mientras nosotros íbamos al lago, ellos estaban corriendo, y corrían con todo el sol. Porque así son, se preparan. Imagínense ahí, ¿se acuerda el sol cómo era o no? ¿Ah? Sol de justicia. Amén. Imagínense, ellos estaban ahí. Podrían haber ido al lago, si hacía calor. Y corrían. Era un hombre y una mujer, no sé si algunos lo vieron. Y corrían, y pasaban corriendo, y corrían. Entonces imagínense, y nosotros no somos así. Entonces tenemos que ser así. Porque el Señor viene a buscar su iglesia. Amén. Y va a venir a buscar a sus discípulos. Amén. A los cristianos. A los que siguen las enseñanzas de Cristo. Amén. Y para finalizar, el libro de Hebreos dice, que yo lo dije, pero igual lo quiero leer, ¿ya?, de una forma más formal. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque ¿qué es lo que nos impide ser así, excelentes? El pecado. Si eso es lo que no estaba, eso es lo que Dios no puso en la tierra. Dios no lo puso en el huerto. Amén. Tampoco la muerte, ¿cierto? Sino que producto de la desobediencia del hombre vino el pecado, ¿cierto? Y por el pecado vino la muerte. Amén. Entonces, este pecado ahora nos aleja y nos hace ser así. Porque, por ejemplo, uno en el mundo es diferente, pero en la iglesia uno como que se relaja y como que es rebelde, ¿cierto? Y nos cuesta sujetarnos así. Pero ese es el pecado. Amén. Porque dice la Escritura de que la ley es santa, refiriéndose a la ley, ¿cierto? Más dice, pero el pueblo era carnal. Por lo tanto, no podía cumplir esa ley. Porque no podía. Por lo tanto, la ley no era para salvación, sino que era para evidenciar que había algo que no soy yo, que está dominando mi cuerpo. Que había algo en mí que me hacía hacer cosas que realmente yo no quería. Y eso lo dice Pablo, ¿cierto? Y por lo tanto hago lo que no quiero, ¿cierto? Y ya no soy yo, dice. ¿Cierto? Es el pecado que mora en mí. Amén. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, él estaba mirando el futuro, sufrió la cruz. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. Amén. ¿Hay bastardos aquí? No, amén. Aleluya. Y no hijos. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. No podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado nosotros al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya, gloria a Dios. Tú, Señor, eres fuego consumidor. Padre amado, Rey de gloria, tú eres fuego consumidor, Señor Jesucristo, Padre, y nosotros somos tu iglesia, Señor. Padre amado, tu iglesia no está constituida de gente, Señor, Dios mío, que hace cosas extrañas, Padre. No está constituida de gente que viene a un culto, Señor, a hacer cosas raras, Señor, a poner los ojos blancos, Señor, a hacer show, Señor, Padre. Está constituido de gente, Señor, sobria, Padre, de gente prudente, de gente con sabiduría, Señor Jesucristo, Rey de gloria. Padre, de gente que tú has dotado con tu Espíritu Santo, Padre amado, Rey de gloria, Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor, hermano. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. No estamos destinados, ¿cierto?, ni llamados, ¿cierto?, a venir a los cultos solamente y estar aquí. No, esa no es la iglesia. Y si usted vino pensando que esta iglesia es así, está equivocado. Se equivocó de iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo que ejecuta, que actúa, que tiene dinámica, se mueve. Amén. Usted no está en el cuerpo diciéndole, ¿cierto?, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, por si es que se le vaya a olvidar al cuerpo inhalar y exhalar. No, lo hace automáticamente. Usted no está pensando en eso. Amén. Usted no está pensando, ahora tengo que pestañear porque si no, no. Los ojos saben, el sistema sabe que tiene que pestañear. Amén. Cuando usted camina, se mueve el izquierdo o el derecho. Usted no está diciendo, ahora muévete tú. O no anda con un látigo, ¿cierto? Muévete, 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 ¿cierto? Pero a veces el cuerpo de Cristo es así. Amén. Entonces a veces está la cabeza, ¿cierto?, al pie, muévete. Y el otro no se quiere mover. Y resulta que el Señor viene con el látigo, entonces ahí se mueve. ¿Ah? Y a veces así es el cuerpo de Cristo. Amén. O por ejemplo, todos nosotros decíamos en la convención de que éramos un miembro, ¿cierto? Y todos tenemos dones diferentes y funciones diferentes que tenemos que hacer, ¿cierto? Por eso somos un cuerpo. Pero a veces no todos los del cuerpo están haciendo sus funciones, ¿cierto? Y a veces se piensa de que viniendo al culto se es de la iglesia. Y no es así. ¿Se imagina venir a su cuerpo hoy día, usted viniera al culto y viniera así en la mano derecha? ¿Qué le diríamos? Imagínese el pastor sin la mano derecha. Hoy día así en el culto. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le pasó, pastor? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está su mano derecha? El pastor diría, no, que viene los domingos. No viene los sábados. Ah, viene a los cultos. ¿Ah? No. ¿Amén? No. Sino que el cuerpo es para hacer. ¿Amén? Todo esto es la liturgia, ¿cierto? Todo esto es la palabra, ¿cierto? Es todo parte de la liturgia. Pero la iglesia es la que hace. ¿Amén? ¿Cierto? Por mucho tiempo hemos sido engañados pensando que la iglesia es ir el sábado, ir el domingo, sentirse bien, volverse para la casa y seguir en el sistema, en la corriente de este mundo. Pero eso es un engaño de Satanás. Porque la iglesia, cuando uno lee la iglesia en el libro de Hechos, la iglesia impactó, hizo cosas sobrenaturales, cosas de tal forma que provocó la persecución. Amén.
¿Por qué? Porque tenían una ideología, como se nos decía en la convención, que era contraria al mundo. Amén. Pero esa ideología contraria no se logra acá adentro. Amén. Amén. ¿Cierto? No se hace discípulo aquí, si las naciones están afuera, ¿cierto? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, sí. Entonces la mano tiene que moverse, el pie tiene que moverse, los dedos tienen que moverse, el sistema tiene que funcionar. Amén. Gloria a Dios. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.